Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Plutarco, la Moralia, esta vez la inconveniencia de contraer deudas. La inconveniencia de contraer deudas. ¿Pero qué es esto? Plutarco abandona momentáneamente los grandes temas heroicos y políticos para descender a un problema tan cotidiano, pero corrosivo. Claro, el endeudamiento. Plutarco muestra cómo la afición al lujo y a la ostentación convierte a ciudadanos libres en esclavos de sus acreedores, socavando no solo la economía personal, sino también la dignidad, la libertad y los derechos cívicos. Este tratado es pequeño y está enraizado en la crisis social de las grandes ciudades griegas bajo dominio romano, donde ahí sigue interpelando con una advertencia clara y vigente: ninguna riqueza justifica perder la libertad. Y es por eso que Plutarco nos va a contar cómo afrontar esta cuestión de las deudas y cuáles son sus inconvenientes. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, hay que partir de una ley concreta de Platón para extraer de ella una enseñanza moral y social aplicable a la vida económica. Hay una referencia inicial entonces a las leyes de Platón. Hay un libro que se llama Las leyes de Platón, se lo aconsejo a uno de los últimos, donde se regula el uso del agua entre vecinos. Y este uso no es accidental. Platón permite acudir al agua ajena solo después de haber agotado los propios recursos mediante el trabajo y la exploración del terreno. Plutarco interpreta esta norma no solo como una medida práctica, sino como una ley pedagógica, porque la ley debe remediar la necesidad, pero no fomentar la indolencia ni el abuso. Desde ahí plantea una analogía que es: así como no se debe recurrir al agua del vecino sin antes haber buscado la propia, tampoco debería recurrirse al dinero sin haber examinado y utilizado primero los bienes propios. O sea, antes de recurrir al dinero de otro, veamos si hemos examinado y utilizado nuestro propio dinero. Por lo tanto, Plutarco dirige su crítica, pero no contra la pobreza, sino que contra el lujo, porque el endeudamiento no surge, según Plutarco, de la necesidad real, sino de la molicie, la ostentación y el deseo de mantener un nivel de vida superior a los propios medios. Por eso señala lo siguiente Plutarco: a los pobres no se les presta, sino a quienes ya poseen bienes. El crédito no es un auxilio social, es un instrumento que captura a quienes, teniendo patrimonio, se niegan a desprenderse de él. Entonces, quien tiene bienes no debería pedir prestado, y sin embargo es precisamente quien los tiene el que se endeuda, hipotecando su libertad futura para conservar un lujo presente. Plutarco refuerza esta exhortación mediante imágenes domésticas y un juego semántico deliberado, porque el término griego trapeza significa a la vez mesa, banco. Cualquiera de las dos significa o mesa o banco. Y ahí Plutarco afirma que el mejor préstamo es el que se toma de la propia mesa. Copas, platos y vajillas de plata deben ser vendidos para cubrir las necesidades, pues es preferible desprenderse de objetos suntuarios que someterse al dominio del usurero. La riqueza conservada mediante intereses se vuelve impura, maloliente y convierte incluso los días sagrados, como la luna nueva o las calendas, en fechas odiadas, porque son el momento del pago. La deuda así contamina el tiempo, el culto y la vida cotidiana. Es muy importante entonces que tengamos en cuenta aquello. Además, introduce una crítica directa a quienes prefieren empeñar sus bienes antes que venderlos. Empeñar es, para Plutarco, una forma de autoengaño. Se conserva la apariencia de propiedad, pero el problema, nos dice Plutarco, es que se acepta pagar intereses sobre lo que ya es, en los hechos, algo del acreedor. Ni siquiera Zeus Tesios, protector del hogar y de la propiedad,
puede salvar a quien se ha sometido voluntariamente sus bienes a la usura. El deudor entonces se avergüenza de vender, pero no de pagar intereses, aunque estos objetos lo despojen lentamente de todo. Un ejemplo histórico es de Pericles, que al recordar que el estadista ateniense ordenó que el oro del ornamento de Atenea fuera desmontable para usarlo en caso de necesidad pública y luego restituirlo, ahí entonces hay un modelo de conducta racional. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto Pericles? Porque hay una crisis en Atenas. Incluso lo sagrado puede ponerse al servicio de la supervivencia colectiva, siempre y cuando ello preserve la libertad. De igual modo, entonces, en la vida privada, vender bienes y reducir el modo de vida es comparable a resistir un asedio. Aceptar un préstamo es introducir al enemigo dentro de la ciudad, permitir que un usurero se convierta en guarnición permanente del propio hogar. La deuda no es solo una carga económica, sino una forma de esclavitud que somete bienes, tiempo y además libertad. Y frente a ello, Plutarco propone una ética de la autosuficiencia, eliminar lo superfluo, adaptar el modo de vida a lo necesario y confiar en que la fortuna permitirá más adelante recuperar lo perdido. La libertad, ya sea personal y cívica, vale más que la riqueza, y cualquier economía que la sacrifique, por cómoda o elegante que parezca, es ya una derrota moral. Ahora Plutarco nos da ejemplos oponiendo la conducta ejemplar de las mujeres romanas y cartaginesas a la actitud de sus contemporáneos. Las primeras, es decir, las mujeres romanas, entregan joyas o incluso su propio cabello para la defensa de la patria, mostrando que en situaciones extremas lo valioso debe y puede sacrificarse sin vergüenza cuando está en juego la libertad colectiva. Frente a esto, Plutarco denuncia la vergüenza moral orientada de quienes rehúsan vender bienes superfluos y en cambio aceptan encadenarse mediante hipotecas y pagarés. Entonces, no hay deshonra en la austeridad, pero sí en conservar el lujo a costa de la servidumbre. Aquí hay un concepto importante de Plutarco, porque es la autarquía o la autosuficiencia, que aparece aquí como una virtud cardinal, capaz de fundar un santuario de libertad para la vida familiar y la posteridad. Plutarco contrapone también el asilo jurídico ofrecido por el templo de Artemis en Éfeso, limitado, circunstancial, externo, y lo compara con el asilo permanente de la vida sencilla, que es accesible en cualquier lugar para cualquier hombre sensato. Y este santuario interior no protege solo de los acreedores, sino que garantiza ocio verdadero, dignidad y derechos cívicos. La frugalidad deja de ser una renuncia y se convierte en una forma superior siempre de seguridad. Hay una analogía que hace Plutarco, más bien que toma Plutarco de Heródoto, el ejemplo del muro de madera otorgado por el oráculo en las guerras médicas. Así como los atenienses abandonaron tierras y casas para refugiarse en las naves y salvar su libertad del mismo modo, la divinidad ofrece hoy una mesa de madera y una vajilla humilde a quien esté dispuesto a vivir libre. Por lo tanto, la libertad exige movilidad, pero exige también desprendimiento y capacidad de abandonar aquello que es accesorio. El lujo, en cambio, es lento, es pesado. Los intereses siempre lo alcanzan antes que el deudor pueda huir. Está también, por otro lado, la figura del usurero. Está el deudor, por cierto, y está la figura del usurero, que es un enemigo político, nos dice Plutarco. No pide tierra y agua como los persas, pero su ataque es más profundo porque apunta directamente contra la libertad y los derechos cívicos. Plutarco siempre va describiendo con crudeza el cerco total que el acreedor impone sobre el deudor, controlando su vida económica, judicial y social, porque la deuda se revela así como una forma de dominación cotidiana que es muy eficaz, más eficaz, dice Plutarco, que la conquista militar inclusive. Y esta dominación explica el fracaso parcial de las reformas de Solón. Aunque el legislador, Solón, que es uno de los 7 sabios de Atenas, ¿no es cierto?, el padre de las leyes,
Aunque el legislador, en este caso Solón, prohibió la esclavitud por deudas personales, Plutarco observa que los ciudadanos han terminado siendo esclavos de los agentes de sus acreedores, muchas veces esclavos ellos mismos. Por lo tanto, hombres libres, sometidos a esclavos insolentes, comparables a los verdugos del Hades, escrito por Platón, es realmente increíble. Piensen que el ágora, que era el centro de la vida cívica en Grecia, se convierte en un lugar de impiedad y tormento para los deudores, devorados lentamente como por buitres o condenados como tántalos a no disfrutar jamás de sus propios bienes. Así como Datis y Artafemes marchaban con cadenas para someter a las ciudades, los usureros recorren Grecia portando contratos y pagarés como grilletes modernos. No siembran trigo como Triptólemo, sino raíces de deuda que se expanden, se multiplican y asfixian a las ciudades. Los préstamos paren antes de concebir. Fíjense la frase que arroja Plutarco aquí. Los préstamos paren antes de concebir. El interés entonces nace al mismo tiempo que el préstamo y el dinero se va mientras aparentemente se entrega. Plutarco profundiza aún más esto contra la usura y desplaza el foco desde la metáfora política hacia la crítica moral. Porque así como se decía que había una pilos antes de pilos y otra además, también en la usura hay un interés del interés y otro después incluso. Es decir, eso que aquello que se llama anatosismo, que es el interés sobre el interés. Nosotros ya hemos hablado en Filosofía Apuntes ampliamente de la usura. Le recomiendo que vea nuestro podcast de los asuntos generales, del dato general, antecedentes generales, donde tiene por nombre la usura, para que lo pueda analizar ahí. Entonces, hay un interés del interés y otro después. Y con ello Plutarco alude a estas prácticas concretas de los prestamistas, que es el cobro anticipado de intereses y el interés compuesto, que hacen que la deuda crezca incluso antes de que el dinero haya sido realmente disfrutado. Los usureros entonces parecen burlarse de los físicos que afirman que de lo que no tiene ser no nace nada, pues ellos obtienen hijos, es decir, los tokoi, que es el interés, de lo que aún no existe. Se fijan que ahí hace un juego de palabras, porque el juego de palabras entre tokos como hijo pero también como interés. Hay aquí algo, entonces, una deuda que se reproduce sin vida real que lo sustente. Claro, y esto es un problema que incluso se va a dar después, ya, sobre todo con los escolásticos, lo van a discutir también en la escuela de Salamanca un poco, que es esta cuestión de que el interés, ¿de dónde sale? ¿Ya? ¿De dónde sale el interés? Porque si uno lo piensa, no tiene ninguna base, digamos, que podamos decir sea absolutamente objetiva, parece más bien una cuestión totalmente arbitraria. Y así lo pensaban muchos, por cierto. O sea que en realidad yo te estoy cobrando de la nada. Y también, algo también decía Santo Tomás de Aquino, si no me equivoco, de que, por ejemplo, el dinero, si usted tiene 1.000 pesos, esos 1.000 pesos yo no podría cobrar más que 1.000 pesos. Si yo le presto, digamos, 1.000 pesos, usted me tendría que devolver los 1.000 pesos, no me tendría por qué devolver 1.100 o 200 pesos. No me tendría que devolver ningún porcentaje, porque el billete en sí mismo no genera nada más que el valor que tiene. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el punto. Como no puede producir más que lo que tiene, porque es solamente un billete, ¿por qué estoy cobrando porcentajes de interés? ¿Ya? Esa es una idea que tenían aquellos que apoyaban que la usura debía estar absolutamente desechada. Decían que la usura no debiera existir, que el préstamo, el interés no debiera existir. Entonces, y por otro lado había gente que sí aceptaba el interés, que lo importante es que el interés no fuera muy alto, es decir, que por lo menos no excediera de un cierto porcentaje. De ahí que, por ejemplo, me parece que Martín de Azpilicueta, Rodrigo Oporto van a decir que no hay nada de malo en cobrar un cierto porcentaje de los préstamos. De hecho, el mismo Juan Calvino, después ustedes saben que uno de los grandes, ¿cómo decirlo?,
reformadores de la iglesia, protestantes, filósofos de algún modo también, muy, muy importante, nosotros lo tenemos en el podcast, quien va a coincidir en una carta de Claude de Sachin que en realidad sí es posible el préstamo con intereses. Ya, pero nos fuimos demasiado lejos. Volvamos a Plutarco. Plutarco introduce la cuestión de la mentira y el fraude. Resulta especialmente grave y moralmente incoherente que quienes consideran deshonroso recaudar impuestos legales no tengan reparo en cobrar intereses ilegales y engañosos. El núcleo de la estafa está en el contrato mismo. Se consigna una cantidad que no se entrega íntegramente, de modo que el deudor comienza su relación con el acreedor ya engañado. Frente a la idea, atribuida a los persas de que mentir es menos grave que contraer deudas, que esto lo saca Plutarco de Heródoto, Plutarco invierte la acusación y dice: los deudores pueden mentir por necesidad, pero los usureros mienten por pura avaricia, una avaricia que no produce goce ni utilidad auténtica, sino una ruina ajena, que la ruina a que se refiere el deudor. Esta avaricia es descrita como estéril. Los usureros no cultivan los campos que arrebatan, no habitan las casas que confiscan, no usan las mesas ni las ropas que acumulan. Su riqueza no tiene función vital ni social, sirve únicamente como cebo para atraer a nuevas víctimas. El dinero obtenido de la ruina de uno se convierte en el anzuelo con el que se captura a otro, y así la barbarie de la usura se propaga como el fuego, alimentándose de destrucción. El usurero entonces no crea, no administra, no disfruta, solo enumera. Al final, los nombres de quien haya, los nombres que han desposeído y las casas que ha vaciado, es lo único que el usurero contiene. La contabilidad entonces para el usurero sustituye la vida, dice Plutarco. Ahora bien, Plutarco no habla, dice por lo menos él, movido por resentimiento personal ni por daños sufridos. Como dice en la Ilíada, no se llevaron nunca mis vacas ni mis caballos. O sea, quiere decir Plutarco que nunca tuvo problemas con acreedores. El objetivo, nos dice, es mostrar a quienes se inclinan a pedir préstamos el grado de oprobio, insensatez y pérdida de libertad que ello implica, ¿no? Nos dice Plutarco en genérico: si tienes bienes, no pidas prestado porque no estás en la indigencia. Si no los tienes, no pidas prestado porque no podrás devolverlos. En ambos casos el préstamo carece de justificación racional. Plutarco de hecho recurre a un dicho atribuido a Catón el Viejo, quien reprochaba a un anciano malvado que añadiera a los males de la vejez el oprobio de la maldad. Eso en el Catón, en las vidas paralelas, ¿no? Quien ya sufre la pobreza no debe añadirle el peso de la deuda, privándole incluso de su única ventaja, porque frente a la riqueza esto es una despreocupación. Hay un proverbio, de hecho, que cita Plutarco: no puedo llevar la cabra, échenme el buey a cuestas. O sea, hay una desproporción absurda al cargar con una deuda que resulta insoportable incluso para los ricos. Hay una pregunta también retórica, porque a partir de todo esto, uno se podría preguntar, entonces, ¿cómo voy a vivir? Y Plutarco empieza respondiendo, diciendo, o señalando más bien, oficios humildes, pero dignos. O sea, si yo quiero vivir sin deudas, voy a tener que vivir súper ajustado, nos dice Plutarco. Entonces, ¿cómo debiera vivir yo? Bueno, humildemente tendría que vivir, pero eso no significa que usted no vaya a vivir dignamente. Y ahí nos lanza unos ejemplos Plutarco. Bueno, usted se podría dedicar a ser maestro, a ser preceptor, a ser portero, a ser marinero, a ser navegante. Ninguno de ellos es tan vergonzoso como oír la exigencia del acreedor: págame. O sea, podríamos ser alguno de esos oficios, o de nuevo escuchar al acreedor diciendo: págame. El trabajo, aún modesto, nos dice Plutarco, modesto como los que acabamos de señalar, preserva la libertad. La deuda, aún contraída por comodidad, destruye la dignidad. Así Plutarco no condena la pobreza ni idealiza el esfuerzo, sino que establece una jerarquía ética clara.
es preferible cualquier vida sencilla y autosuficiente a una existencia encadenada por intereses, mentiras y contratos fraudulentos. Nos da otra anécdota Plutarco. Ustedes saben que Plutarco es de estos filósofos que nos da muchas anécdotas, ya sea de la antigua Grecia o de Roma. Rutilio reprocha a Musonio Rufo que pida préstamos porque Zeus Salvador no los pide. Musonio responde con ironía: tampoco es prestamista. Tampoco es prestamista. Entonces, ¿para qué invocar a Zeus si hay ejemplos obvios en la naturaleza? Golondrinas, hormigas, que no piden préstamos, aún careciendo de manos o palabra. Si hasta los animales, sin recursos humanos, se las arreglan, ¿por qué tú te presentas como más inútil que una coneja o menos noble que un perro? El argumento entonces no es romantizar la naturaleza, sino exponer que el ser humano posee inteligencia, habilidades, redes de apoyo y oportunidades, la tierra, el mar, para buscar sustento sin caer en la servidumbre del crédito. Es raro lo que va a decir ahora Plutarco porque nos cita un apoyo, nos cita un modelo de estoicismo. Crates, que cita a Misilo, cardando lana con su mujer, peleando contra el hambre. Cleantes, discípulo de Zenón, que trabaja en el molino para no abandonar la filosofía. Antígono Gónatas le pregunta si aún muele trigo y él responde que sí. Esto lo podemos ver en la biografía de Diógenes Laercio. Plutarco nos dice que nosotros despreciamos esos trabajos como de esclavos, pero entonces pedimos préstamos para ser, entre comillas, libres, y terminamos adulando a esclavos domésticos, pagándoles tributos y regalos. El contraste revela entonces que el trabajo humilde preserva la libertad, el lujo sostenido con deuda la destruye. Nadie presta a un pobre, nos recuerda Plutarco. Por lo tanto, el endeudamiento que se está combatiendo no es el de la indigencia, sino más bien el del derroche. Si bastara lo necesario, dice Plutarco, no existiría la especie de los usureros, del mismo modo que no existen centauros o górgonas. El lujo engendra usureros igual que engendra orfebres y perfumistas. También carga Plutarco contra las liberalidades públicas, los gastos en espectáculo para la ciudad, que son hechas por rivalidad y vanidad, que es idea coherente también con los consejos políticos que habíamos visto en Plutarco, ¿no? Tenemos el podcast de consejos políticos. Entonces, la verdad es que no hay que endeudarse para servicios públicos si tus recursos solo cubren lo necesario. Plutarco describe además al deudor atrapado como un caballo embridadado que cambia de jinete sin volver a los pastos originales. El primer arreglo entonces con un acreedor abre la puerta a la servidumbre. Hay que tener mucho cuidado entonces, nos dice Plutarco, con los acreedores. Pero ¿qué pasa si ya es demasiado tarde? Ya recurrimos al acreedor y resultó ser un usurero y estamos con la deuda. Bueno, sorprendentemente Plutarco nos dice: hay que tratar de evitar sumar los intereses unos con otros. Hay que tratar de hacerlo porque si no se agrava la carga. La purga real de la deuda es poner fin a la misma, no administrarla indefinidamente. Eso es vital en Plutarco. Plutarco de hecho nos da una imagen, una metáfora, porque dice: el deudor cree que vomita sus entrañas, pero en realidad vomita las del cadáver que comió. Del mismo modo, cuando vende, ya no vende lo suyo, sino lo del acreedor, porque legalmente lo ha hecho dueño, a través de la hipoteca, de la prenda, etc. Y si invoca la herencia del padre, Plutarco le dice: el padre también te dio libertad y derechos cívicos, más valiosos que un campo, y como aceptas amputar un miembro gangrenado, también debes aceptar cortar posesiones que te matan moralmente. También hay una metáfora de Odiseo. Calipso lo viste con ropas perfumadas, pero en el naufragio estas vestiduras empapadas lo hunden. Odiseo se las quita y se salva, ceñido solo con el velo dado por Ino. O sea, el lujo es un regalo seductor, pero en la tempestad del acreedor, el págame, se vuelve un lastre.
Hay también un paralelismo también con el poema de Zeus, que amontona nubes y agita el mar, y Plutarco lo reinterpreta como los intereses acumulados que desatan finalmente una tormenta financiera. Veamos ejemplos de renuncia voluntaria. Crates abandona una fortuna y se refugia en la filosofía. Anaxágoras deja su tierra para pasto de ovejas. Filóxeno deja un lote fértil en Sicilia porque allí reinaban lujo y molicie. Decía, no me perderán a mí estos bienes, yo los perderé a ellos. Entonces Plutarco no predica que todos deban hacerse filósofos, mendicantes, para nada, pero muestra que hay una libertad interior que vale más que la administración obsesiva de la riqueza y que el lujo puede arruinar incluso un buen patrimonio. Los endeudados se resignan a alimentar arpías como Fineo porque el prestamista se lleva su alimento. ¿Cómo? ¿Cómo se lo lleva? Comprando por adelantado el trigo antes de la cosecha, aceites antes de la aceituna, el vino vendido cuando el racimo aún cuelga esperando a Arturo, que es una constelación asociada a la vendimia. Estas prácticas concretas de crédito sobre cosechas siempre refuerzan el realismo de la época, muchachos, porque si ustedes piensan, todos estos ejemplos que nos da Plutarco han ocurrido. Acuérdense el primer monopolio que se formó en la antigua Grecia con Tales de Mileto, que a partir de unos cálculos astronómicos él pudo hacerse millonario en ese entonces, como se decía. Así que interesante este tratado de la inconveniencia de contraer deuda. La verdad que es fantástico, ¿no? Es fantástico lo que nos dice Plutarco. Caemos deudos y somos esclavos, estamos en la servidumbre. Pero parece imposible no hacerlo, muchachos. Parece imposible no hacerlo. Parece que no hay otra alternativa. Parece que estamos embotados quizá demasiado en el lujo, dependemos del lujo. Hay cosas que son necesarias, por cierto, pero también vivir en lo necesario quizás también es una cuestión muy difícil, ¿no? Muy difícil. Como decía el mismísimo Andrés Bello, en nuestro Código Civil, artículo 514, número 7, dice, los pobres son los que están precisados a vivir de su trabajo personal diario. O sea, vivir con lo justo también es difícil, ¿no? También es muy difícil, muy difícil. Y está en la opción del crédito. Pero es verdad que a veces, y como el mismo Plutarco lo dice, nosotros somos una combinación de virtud y vicio. Y a veces el vicio nos gana. El vicio nos gana. No por la fortuna, no por algo accidental, sino porque no tenemos efectivamente entrenada la virtud. ¿Por qué? Porque la virtud es por lo menos aquí en Chile, o por lo menos aquí en Latinoamérica, incluso me atrevería a decir, no es algo que especialmente se quiera entrenar. Mucha gente dice, no, es que ser ético o no ser ético, es una cuestión de la casa, que digamos el alumno, el estudiante o el hijo después va a aprender en la vida. La vida le va a enseñar, la calle le va a enseñar mucho mejor que lo podía enseñar un maestro. La vida no se ve en los libros, la vida no está en las escuelas, y finalmente van navegando sin rumbo, absolutamente, porque piensan que la virtud es algo que no se debería enseñar. Muchos desprecian la enseñanza de la virtud, prefieren más aprender otras cosas que se supone que son más prácticas en la vida y que nos hacen más competitivos, pero no necesariamente mejores. Ahora, claro, también está en una cuestión de gusto. O sea, si a mí me gusta mucho más una determinada carrera que no tiene que ver con la ética, con la moral, uno está, por supuesto, en su derecho a hacerlo, si nadie le va a decir lo contrario. Pero debería por lo menos haber un marco común de ética, de moral, o como decía Plutarco, de virtud, y un poquito más fuerte quizás, un poquito más fuerte, no solamente en la enseñanza de la universidad, que por lo menos ahí se ve de manera explícita, concreta, sino que también en la escuela, ¿no? También en la escuela. Y ojalá que los padres también a su vez tomen un curso de aquello, pero muy difícil. Yo sé que todo esto lo van a ver como una pérdida de tiempo,
como uno de esos cursos rellenos que le dicen en la universidad, personas muy mal habladas, por cierto. Ahora, el tema de la deuda es un problema real. La gente se endeuda. Yo veo a veces muchachos de 20 y tantos años usando tarjeta de crédito para almorzar, para cenar, y después se ven con problemas a fin de mes, no saben qué hacer, tienen que pedir prórrogas, le suben los intereses, no saben qué hacer, esperan el famoso tema de la prescripción. ¿Cuánto mejor hubiera sido que ese muchacho, como son varios, como yo he visto por lo menos varios, y estudiantes míos también, cuánto habría sido mejor si se hubiese educado ese hombre, más que en la educación financiera, en la virtud? Quizás las cosas serían diferentes. Los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y al de la comunidad para que hablemos este y otros temas. Todo esto está en la descripción del video. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas. En primer lugar, a Diego, que es el mecenas nivel Lorenzo de Medici. Muchas gracias, Diego. Su apoyo permite seleccionar y hacer posible el episodio destacado de este mes. Además, su participación no solo respalda este trabajo, sino que también orienta el rumbo de nuestras investigaciones. Así que muchas gracias, Diego. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Paniker, José Manuel Santos, Ricardo, Mayra Alejandra Durán, Sergio Pablo Camarillo Hernández, Luis Gilberto Osorio Casas, Leticia Mejías, Álvaro Bonilla, Noecita y Luan Santos. Gracias muchachos por brindar la base que sostiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte.